Bueno, bienvenidos a todos a este acto de clausura del programa de visitas profesionales para abogados de la sede de la UNAM en Boston. Le quiero agradecer mucho al Consulado General de México en Boston por el apoyo que nos dio y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Consultoría Jurídica por estar con nosotros este día platicando un poquito sobre el litigio sobre las armas en Estados Unidos que está llevando desde el gobierno de México. Entonces, me gustaría presentarles a mi gran amiga, colega, la cónsul Bárbara del Castillo, y ella será quien haga favor de presentar a nuestra panelista del día de hoy. Bárbara, por favor, muchísimas gracias. No, Héctor, muchas gracias a ti, muchas gracias a Liliana Oliva y Wilma Gandoy por acompañarnos, así como al doctor Javier Laguna por facilitar el espacio. No quiero tomar mucho tiempo de lo que será una muy rica conversación. Les transmito los saludos del cónsul general, quien probablemente se conecte un poquito más tarde. Voy a presentar a la maestra Liliana Oliva, quien hará hoy la presentación sobre este litigio. Liliana Oliva es abogada por la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes, y maestra en Derecho Internacional Público por la London School of Economics. Es miembro de la rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano y cuenta con más de 15 años de experiencia en diversas disciplinas de derecho público, incluyendo el constitucional, administrativo, internacional, así como en relaciones internacionales. Actualmente funge como directora de litigios 1 en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde, entre otros temas, tiene a su cargo la coordinación de la defensa de México y de las representaciones de México en el exterior, en litigios ante tribunales extranjeros y la resolución de todo tipo de consultas en materia de privilegios e inmunidades. Liliana, es un placer que nos acompañes hoy. Muchísimas gracias. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias a la UNAM Boston y al Consulado de México en Boston, nuestra casa, la Casa de los Mexicanos en Boston, por esta gentil invitación. Y bueno, evidentemente, muchas gracias a todos ustedes, los estudiantes de la licenciatura en Derecho, por su interés en esta acción del Estado mexicano que, pues, como de alguna manera lo iremos tocando a lo largo de esta conversación, no solo persigue un fin estrictamente jurídico, jurisdiccional de alguna manera, sino que se enmarca en una estrategia mucho más amplia que en el mejor de los escenarios, si alcanza los resultados que nosotros estamos buscando, resultará en un beneficio para todos, en beneficios directos para todos los mexicanos, ¿no? Así que esto es interés para todos y para nosotros los abogados, pues reviste ciertas, digamos, un interés particular, un interés técnico que la hace esta acción, pues ahora sí que un ente muy, muy único, ¿no? No solo es una primicia, sino que va a ser previsiblemente una acción que abrirá la puerta a acciones análogas, ¿no? Miren, voy a dividir de alguna manera esta charla. Bueno, primeramente, con la atenta invitación de que si ustedes desean hacer preguntas sobre la marcha, lo hagan. Encantados. A mí me gustaría muchísimo que esto fuera también una conversación. Y evidentemente al final también tendremos un espacio para intercambiar, pero con la herramienta de la mano, encantada de responder sus preguntas sobre la marcha y encantada de que esto funcione más como una conversación que como una presentación. Así que invitados todos, por favor, a detenerme y a formular sus preguntas sobre la marcha. Y les decía, quiero dividirla en 4 secciones. En primer lugar, una introducción, el panorama general, cuál es el origen de esta demanda, por qué de un momento a otro el Estado mexicano decide acudir a los tribunales de Estados Unidos y presentar esta demanda. En segundo lugar, ¿qué es la demanda? Digamos que un subinciso en ese espacio, ¿qué no es la demanda? Y por último, los retos procesales que enfrenta esta demanda, que, digamos, desde un punto de vista técnico, jurídico, es la parte más relevante, más compleja, pero pues también la más interesante, ¿no? Así que bueno, en primer lugar, les decía, como de alguna manera un paisaje introductorio a esta acción.
Muchos de ustedes recordarán que el 3 de agosto de 2019 hubo un ataque con un arma de asalto, un ciudadano estadounidense que después se supo que participaba en grupos supremacistas blancos en línea, atacó a las personas que se encontraban en un supermercado, en un Walmart, en la ciudad de El Paso, y en los manifiestos que él había publicado en estas páginas de supremacistas, él había expresado de manera explícita que iba a buscar mexicanos, hispanos también, ¿no? Entonces, este trágico suceso, aquel 3 de agosto de 2019, resultó en el fallecimiento de 23 personas, 9 de las cuales tenían la nacionalidad mexicana. Fue, pues, obviamente no fue ni el primero ni un hecho aislado de violencia en contra de connacionales en territorio estadounidense, pero la virulencia y la evidente voluntad de esta persona de atacar a un grupo identificable, en este caso de mexicanos, pues obviamente fue muy preocupante, ¿no? Y desde, digamos, la perspectiva de la autoridad mexicana, del gobierno mexicano, esta situación no podía quedarse, digamos, en el aire, entre comillas, ¿no? Entonces, desde aquella tarde del 3 de agosto de 2019, pues recibimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores instrucciones para estudiar qué acciones legales estaban disponibles para el Estado mexicano para atender lo que había pasado. Fue un camino, pues, bastante largo, que vamos entre el paso y la presentación de la demanda transcurrieron 2 años, 2 años un día, ¿no? Pero en esos 2 años un día de estudio profundo, como les decía, de todas las avenidas por las que podría atacarse esto, nos fuimos encontrando no solo con patrones de la industria que habían resultado eventualmente en lo del Paso, sino con que estos patrones de la actividad de las empresas involucradas en la producción, comercialización, diseño de armas de fuego había resultado en lo del Paso, pero también tenía que ver en otros ataques. Puntualmente, ¿a qué ataques me estoy refiriendo? Tal vez más de algunos se acuerde de lo que ocurrió en Culiacán en el año de 2019, del ataque a la familia Levarón en Bavispe, Sonora, que también fue en 2019, o del ataque al secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México en 2020. Ese fue un poco posterior. Y todo esto ahora sí que lo traigo a cuento porque a lo largo de este camino de estudio, en realidad, de investigación, nos dimos cuenta que había un factor, un común denominador en todos estos ataques, que eran armas de asalto, armas de grueso calibre, de altísimo poder, en las manos equivocadas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues era un ciudadano común y corriente, pero en el caso de México, concretamente en las manos del crimen organizado. Entonces, digamos que el enfoque de las acciones que podíamos adoptar fue cambiando en gran medida, porque pues, ¿cuál sería la primera, digamos, reacción, el primer reflejo tratándose de lo que ocurrió en El Paso? Un homicidio doloso, multitudinario, evidentemente, ¿no? Pues uno piensa en la responsabilidad penal del perpetrador, evidentemente, este señor, el señor Crucius. Sin embargo, las acciones por la vía penal en contra de este señor únicamente atañían a su responsabilidad individual, mientras que, como les estoy diciendo, resultó muy claro a lo largo de este periodo de investigación que había algo mucho más grande detrás de todo esto y que más allá de la condena que le fue impuesta, de hecho, al señor Crucius, era necesario hacer algo más para evitar que este patrón que resulta
en que las armas de fuego, que las armas de asalto, que las armas de grueso calibre lleguen a las manos equivocadas, deje de tener lugar, ¿no? Y fue aquí donde identificamos ese vínculo real entre los actores de la industria de las armas en Estados Unidos, estas empresas que diseñan sus armas, que las venden, que las distribuyen, etcétera, etcétera, y el tráfico ilícito de armas de fuego hacia nuestro país. Esto, a grandes rasgos, me permite un poco introducir el tema y pasar a la segunda sección de esta charla que se refiere a lo que es propiamente la demanda. Y creo que viene muy ad hoc con ustedes que han estado estos días empapándose, digamos, de la práctica jurídica concretamente en Boston, en el área de Boston, en la jurisdicción, de hecho, que elegimos para presentar la demanda, que es el circuito de Massachusetts, y la corte precisamente tiene su sede en Boston. Porque pues la acción que el Estado mexicano ejercitó es una acción, digamos, una acción civil de responsabilidad extracontractual, lo que en derecho anglosajón se conoce como tort law. Torts, básicamente, cuando ustedes encuentren el concepto de torts en libros en inglés, se refiere a responsabilidad civil extracontractual. Y tal vez más de uno de ustedes ya se esté preguntando, pero ¿por qué la presentaron en Boston, no? ¿Y por qué no en Texas, donde tienen lugar cientos de los conocidos como gun shows, que básicamente son ferias itinerantes de alguna manera, no son establecimientos fijos, sino son ferias o expos en las que los fabricantes, los productores y los vendedores venden sus armas en diversos estados. Digamos, la recurrencia, la popularidad de estos gun shows en los estados de la frontera con nuestro país es altísima en relación con otros estados, digamos, más del interior de la Unión Americana. Pero bueno, retomando mi punto, ¿por qué en Boston? ¿Por qué en Massachusetts? Porque en este camino de 2 años del que les hablaba, una parte importante del estudio residió en identificar la legislación local aplicable, porque seguramente ustedes saben que el sistema federal en Estados Unidos pues es un sistema altamente desagregado. Hay leyes estatales que no se parecen en nada a las leyes estatales de otro estado, de otra región, de la Unión Americana. Entonces es fundamental, número uno, identificar la legislación estatal con la que uno va a litigar. Obviamente en casos como el nuestro también se involucra la legislación federal. Sin embargo, una acción civil apela evidentemente a la aplicación de normas civiles, ¿no? En este caso, de la responsabilidad civil extracontractual, de manera más específica, ¿no? Entonces, la elección fue Boston, no solo por la legislación con la que íbamos a litigar, sino por otras 2 cuestiones muy importantes, de hecho indispensables para fijar jurisdicción ahí. Punto número 1, la sede de las actividades de las empresas. Uno no puede elegir, digamos, de manera absolutamente arbitraria o voluntaria el lugar donde puede demandar a una persona, o en este caso a personas morales, ¿no? Tiene que haber un vínculo entre la actividad económica, en este caso, de esas empresas y la sede judicial donde se va a entablar la acción correspondiente, ¿no? Entonces era evidentemente fijar la jurisdicción con base en la actividad de las empresas y por otro lado, la postura, digamos, los precedentes judiciales en ese circuito en relación con litigios análogos. Que bueno, como después abordaremos, enfrenta algunos retos, dentro de los cuales resultaba de todas maneras un circuito atractivo o amigable, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues Massachusetts, a diferencia de otros estados, no es
uno que se caracterice por ser particularmente, digamos, pro la libertad absoluta de la posesión y compraventa de armas de fuego. Entonces, pues, eso hace que una demanda como la de México pueda tener mayor simpatía incluso de los jueces, más allá del ámbito político, ¿no? Que bueno, eso es otra, digamos, otro nivel de repercusiones de esta acción. Entonces, bueno, ¿qué es esta demanda? Es una acción de responsabilidad civil extracontractual, tort law. ¿Qué es una acción de responsabilidad civil extracontractual a todo esto, no? Pues una acción civil, como ustedes saben, se refiere, decíamos, en este caso, al quebrantamiento de ciertas normas de derecho civil que resultan en un daño para quien está demandando, ¿no? En este caso, el demandante es el Estado mexicano y parte de lo que ya anticipamos desde la demanda es que se cuenta con pruebas para vincular directamente ciertas prácticas de la industria de las armas de fuego con los daños que ha padecido no solo la población mexicana, sino concretamente el Estado mexicano con motivo de ese tráfico ilícito que alimenta el poder de fuego del crimen organizado, concretamente en nuestro país. Entonces, vamos, ¿cuál es el fin que persigue una demanda como esta? Si hay un daño, evidentemente es una reparación por el daño sufrido, pero más allá de la cuantificación del daño y de la eventual indemnización que podría obtenerse con esta demanda, la parte más importante serían las órdenes judiciales de no repetición y o para modificar las prácticas de la industria. Tal vez ya estarán diciendo ustedes, bueno, pues ¿qué prácticas? ¿A qué prácticas se refiere, no? Vamos, ahora sí que abarcan todo el espectro de sus actividades. Vienen desde el diseño. El diseño en términos, digamos, funcionales, que permite que, por ejemplo, puedan, digamos, ensamblándole partes muy fáciles de adquirir, las armas se vuelvan semiautomáticas, por ejemplo, o omitiendo adoptar medidas de seguridad que ya existen en muchas otras industrias. Agarren ustedes su teléfono celular, le ponen el dedo y solo les va a permitir a ustedes, al usuario, utilizar el teléfono. Esto también se hace con los coches, se hace con una infinidad de aparatos, pero la industria se ha negado a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso limita, evidentemente, el uso de sus productos, ¿no? Y en gran medida resultaría, pues, en una menor rentabilidad en su actividad. Diseño en términos prácticos, diseño en términos estéticos. Hay, vamos, no les tengo ahorita una foto a la mano, pero hay algunas de las empresas demandadas que diseñan armas de fuego con motivos que evidentemente apelan a lo mexicano y pues de manera previsible al crimen organizado, porque pues no cualquier ciudad, ustedes lo saben, en México tenemos una cultura muy diferente en relación con el uso y posesión de armas de fuego, en tanto que pues es mucho menos común en México que personas civiles como nosotros tengan armas, o ya no hablamos de una colección de armas de fuego, ¿no? Entonces estos diseños que se pueden incluso personalizar, vimos por ahí el grito, había otra revolucionario, en fin, con motivos evidentemente mexicanos, pues es muy probable que apelen. ¿Quiénes son los principales compradores de armas de fuego? El crimen organizado en nuestro país. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero en México hay una sola tienda donde se pueden vender armas de fuego. Esa tienda está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En Estados Unidos, pues evidentemente, más allá de los miles de puntos de venta que hay en todo el país, están estos famosos gun shows de los que les hablaba y que hacen que la venta de armas de fuego en Estados Unidos sea absolutamente indiscriminada en comparación con lo que ocurre en nuestro país. Las estadísticas dicen que cada año
más allá de la venta, que les decía, hay una sola tienda, la de la Sedena, se expiran aproximadamente 65 licencias de portación y uso de armas de fuego. 65 no es nada. Ello es una confirmación más de que el poder de fuego del crimen organizado en nuestro país procede, si no al 100%, al 99.99% del tráfico ilícito de estos productos hacia nuestro país, y el primer productor a nivel mundial de armas de fuego es efectivamente Estados Unidos. Entonces les decía, de manera más importante, lo que busca este litigio es que las empresas detengan esas prácticas negligentes. Ya les hablaba del diseño en términos prácticos, en términos estéticos, pero también están las prácticas comerciales, ventas a prestanombres, omisiones en disciplinar a su cadena de distribución. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando en un punto de venta hay ciertas obligaciones que tienen que cumplir antes de vender un arma de fuego los propios establecimientos, ¿no? Tienen que hacer una verificación de los antecedentes de estas personas, le llaman normalmente background check. A ello hay un periodo de gracia entre la solicitud, digamos, el background check y la entrega del arma de fuego, y muchas veces eso no se cumple. Entonces, pues, ¿en aras de qué? Pues en aras de mayor lucro de la actividad de estas empresas, ¿no? Concretamente de los puntos de venta, y digamos de las productoras. Las productoras saben que estos elementos nefastos en su cadena de distribución están actuando de esa manera y hacen oídos sordos, ¿no? Ventas a prestanombres también son comunes. Hay personas, por ejemplo, que se encuentran en calidad de exclusión, por ejemplo, si ya fueron condenados por la comisión de un delito usando un arma de fuego, se encuentran ya en categoría de exclusión y utilizan a un tercero para que continúe comprando armas en su nombre, o, por ejemplo, compras reiteradas de armas automáticas. Pues difícilmente una persona va a querer para uso propio 15 rifles de asalto que compró en un año, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, la industria de las armas no solo ha hecho oídos sordos ante estas prácticas perniciosas, prácticas comerciales perniciosas, sino que también en gran medida las ha incentivado en aras del lucro, como les decía. También hay otras, encontramos con fenómenos, por ejemplo, de publicidad que destacan de alguna manera en sus comerciales, en la manera como publicitan las armas de fuego, valores militares, ¿no? Aparecen las personas como si estuvieran en un asalto militar, etcétera, etcétera, cuando eso está prohibido. ¿Por qué? Porque se supone que las armas que están vendiendo son para uso civil. Pero bueno, más o menos con eso les doy algunas pinceladas del tipo de conductas negligentes que hacen, digamos, que conforman la base de nuestra acción. Y bueno, hay algunos antecedentes que resultan de bastante interés en relación con esta acción de responsabilidad civil extracontractual. En realidad tiene dos vertientes. Una, les anticipaba ya, la negligencia, es decir, hay diversas normas que son aplicables a tu actividad comercial y tú haces oídos sordos de las violaciones, o abierta y voluntariamente las dejas de observar. Pero también hay digamos, una cuestión en el derecho civil estadounidense muy interesante. Nosotros no tenemos, no propiamente un equivalente, digamos que podríamos hacer un rompecabezas y juntar un equivalente, pero no como figura individual, que es la de public nuisance. Yo creo que la traducción más cercana sería afectación al orden público. Es decir, que una acción de responsabilidad civil extracontractual bajo el derecho anglosajón, bajo el tort law, pueda tener dos cuestiones. Por un lado, la negligencia, que hay varios tipos de negligencia en sentido estricto, negligencia per se, etcétera, etcétera. Y por otro lado, digamos, la afectación del orden público, public nuisance, ¿no? No sé si han oído hablar de los litigios de los opioides.
la crisis de opiáceos en Estados Unidos. Principalmente los gobiernos locales y estatales empezaron a presentar demandas en contra de diversas farmacéuticas, alegando que sus prácticas comerciales agresivas, también como las de las armas de fuego, habían resultado en la crisis de adicción a los opioides en muchísimas comunidades en Estados Unidos, ¿no? Lo que básicamente dicen los gobiernos estatales es, oye, yo tengo a mis servicios de salud absolutamente sobrepasados porque no puedo atender a tantos adictos a los opiáceos. Y tú, empresa, fuiste y le llevaste sus paquetotes de opiáceos a los doctores para que ellos se los recetaran a la primera de cambio a todas estas personas. Y esto resultó en sus adicciones. Y tú tienes una responsabilidad al respecto, ¿no? Por incentivar este daño a la población. Estas demandas fueron también acciones de responsabilidad civil extracontractual y concretamente en algunos de ellos se demostró que había un daño al orden público con motivo de estas acciones no solo negligentes, sino también ilícitas, ¿no? Entonces, pues, está también el caso un poco más viejo, seguramente no les suene tan familiar a ustedes, pero por ahí en los años, en la década de los 90, hubo también acciones judiciales análogas en relación con la industria tabacalera. Básicamente lo que decía la industria, los gobiernos locales es, oye, yo tengo mis servicios de salud absolutamente sobrepasados porque tú publicitas el tabaco como si fuera algo bueno y es algo malo y mata a la gente y no es romántico y no es deportivo y no es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue, digamos, son dos antecedentes análogos a nuestra acción, pero aquí voy a entrar ya en terreno un poco más fanegoso sobre los retos que enfrenta nuestra acción. Antes de ello, quisiera nada más hacer dos acotaciones. Les anticipaba que no es el litigio, que no es esta acción judicial. Inciso A, no es una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos. No es una demanda en contra de sus leyes, en contra de lo que hacen sus jueces, en contra de lo que hace el legislador. Nada de eso. No se refiere en modo alguno a la actividad del Estado. Y número dos, tampoco es una acción que atente contra lo que los estadounidenses conocen como los derechos derivados de la Segunda Enmienda Constitucional, que básicamente es el derecho a la posesión y compra, evidentemente, de armas de fuego. Retomando un poco esto que les decía de nuestras diferencias culturales en torno al uso y posesión de armas de fuego. En Estados Unidos es bastante más, digamos, común, no solo, o yo iría un paso más allá, no solo es común, bastante más común la posesión y uso de armas de fuego con fines lúdicos o con fines digamos, de protección del ámbito privado, ¿no? Sino que también hay a nivel cultural, hay un concepto muy diferente sobre ello, se considera casi como un derecho humano. Digamos, las garantías derivadas de la Segunda Enmienda Constitucional en relación con el uso y portación de armas de fuego. Entonces, es evidentemente un tema que despierta muchas pasiones en pro y en contra. Vamos, una demanda como la nuestra, pues ha sido aplaudida por digamos, el sector de la población estadounidense que propugna por un mayor control en la venta, en el uso de armas de fuego, ¿no? En la aportación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, despierta, digamos, muchísimas críticas de los sectores de la población que, por el contrario, propugnan cada vez por mayor libertad o por mayor protección a sus libertades en torno a la protección y uso de armas de fuego, ¿no? Hay, de hecho, asociaciones civiles muy conocidas, el famoso NRA, ¿no? El National Rifle Association y muchos otros. Así que bueno, pues les decía, nosotros hemos sido muy claros, muy enfáticos en todo momento en que esta acción
no se refiere a los derechos de los ciudadanos para usar armas de fuego o comprarlas, sino a acciones concretas de la industria que han resultado en daños para México y para los mexicanos, ¿no? Y ahora sí, pasamos a este terreno más fanegoso, pero más interesante desde un punto de vista técnico, que son los retos que enfrenta este litigio, ¿no? Les anticipaba el antecedente de la industria tabacalera y eventualmente nos transportamos a, digamos, la segunda mitad de la década de los 90 y la primera mitad de la década del 2000. Muchos gobiernos locales en Estados Unidos comenzaron también a demandar a actores de la industria de las armas de fuego. ¿Por qué? Por lo que muchos han denominado epidemia de violencia con armas de fuego en sus poblaciones. Como se había dicho en el caso de las tabacaleras, oye, yo tengo mis servicios de salud completamente sobrepasados por el uso del tabaco. En este caso, los gobiernos locales decían, oye, mis fuerzas de seguridad, mis servicios sanitarios ya no pueden más con tanta violencia con armas de fuego. Tienes tu industria, tienes que hacer algo, ¿no? Por lo menos hazte responsable. Ya en muchos casos, incluso con órdenes judiciales para dejar de hacer, pues encontraron, digamos, otras vías para continuar con su actividad de manera indiscriminadamente lucrativa y descuidada, ¿no? Pero todas estas demandas, les digo, a finales de los 90, principios de los 2000, tuvieron mucho éxito. La industria de las armas de fuego en Estados Unidos es una industria muy poderosa, entonces pues empezaron a ver que la cosa no pintaba muy bien para sus intereses y lo que hicieron es algo que es permitido en Estados Unidos, fue cabildear una ley en el Congreso en Estados Unidos que limitara las acciones civiles que estaban presentándose en contra de actores de la industria. Y así llegamos al año 2005, era durante la administración de Bush, y la industria de las armas de fuego logró la adopción, cabildeó, digamos, la adopción de una ley que se conoce por su acrónimo PLACA. ¿Cómo estás? Bien, también. Cónsul, un gusto saludarlo, muy buenos días. Les decía, PLACA, por su acrónimo, Protection of Lawful Commerce in Arms Act, PLCAA, ¿no? Es el nombre de esta ley. Esta ley provee una regla de base. Liliana, discúlpame, ¿podrías repetir el acrónimo? Vamos a Con gusto, Brenda. Es Gracias. P de Protection, L de Lawful, C de Commerce, A, Arms, A, Act. Protection of Lawful Commerce in Arms Act. Gracias. De nada. Pues bueno, PLACA básicamente tiene una regla de base que dice: no podrán promoverse acciones civiles en contra de la industria, de actores de la industria, por los hechos ilícitos de un tercero. Básicamente, oye, si llega un señor y comete una masacre con mi producto, a mí no me pueden demandar. Solo tiene responsabilidad el señor y no yo, productor del arma de asalto X, Y o Z, ¿vale? ¿Qué pasa? Estados Unidos es un país con un derecho de la responsabilidad civil extracontractual de los más desarrollados del mundo. Seguramente ustedes han escuchado que, uy, el señor se cayó de la escalera y demandó a la empresa que produjo los tabiques y el cemento y el borde y lo indemnizaron con $45 millones. Eso ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen una cultura de la responsabilidad civil extracontractual desarrolladísima. Hay muchísimos litigios de juguete relacionados con juguetes o con los vehículos también. Hay, vamos, por defectos en el diseño que resultaron en daños para las personas, etcétera, etcétera. Entonces,
Les pongo esto ahora sí que sobre la mesa para subrayar cómo la adopción de placa resultó en un estatus de excepción para la industria. La industria de las armas de fuego en Estados Unidos, con la adopción de esta ley, tiene una posición que no tiene ninguna otra industria, ni siquiera la farmacéutica, que como les digo, también, como ustedes sabrán seguramente, es una industria muy, muy poderosa en Estados Unidos. Pero en términos de responsabilidad civil extracontractual, la industria de las armas se encuentra aquí y el resto por acá, ¿no? En términos de rendición de cuentas bajo una perspectiva jurídica. Así que Placa establece esta regla. Dice, de entrada, nadie puede promover una acción civil una acción de responsabilidad civil extracontractual en contra de actores de la industria por los hechos ilícitos de un tercero. Ahora, entramos ya a la teoría del caso mexicano. Nosotros decimos que hay, digamos, dos caminos por los cuales la regla de base de Placa no es aplicable a la demanda. En primer lugar, el, digamos, camino de la no aplicación extraterritorial de las leyes. Y este camino tiene dos vertientes a su vez. Por un lado, decimos, a ver, Placa dice que no se podrán promover estas acciones por los hechos ilícitos de un tercero. Esa ilicitud de la ley en Estados Unidos se refiere a la ilicitud bajo la ley estadounidense. Y como en este caso la ilicitud se refiere a la legislación civil mexicana, la legislación mexicana aplicable a la responsabilidad y a los daños, Placa no puede estar refiriéndose ni a la legislación de México, ni a la de Austria, ni a la de Camboya. Cuando una ley hace referencia a un concepto, es un concepto, digamos, autocontenido en la legislación nacional de ese país. Entonces, por un lado, decimos, esa ilicitud de Placa no concurre en este caso, porque la ilicitud que califica Placa se refiere al derecho estadounidense y aquí estamos usando derecho mexicano. Inciso B. La aplicación de Placa en este caso sería extraterritorial. ¿Por qué? Porque, como les decía, los daños de los que México se duele, pues tuvieron lugar en México. Y hay, digamos, jurisprudencia consistente, perfectamente sostenida en Estados Unidos que dispone que, a menos de que la ley en cuestión prevea expresamente que se aplicará de manera extraterritorial, no tendrá aplicación extraterritorial. Aquí estamos, si ustedes ya cursaron la materia de derecho civil, derecho internacional privado, perdón, estas reglas les van a resultar familiares, son normas conflictuales estrictamente de derecho internacional privado, ¿no? Concretamente, lex loci delicti. La ley aplicable es la ley del lugar donde ocurrieron los daños, ¿no? Donde ocurrió el hecho ilícito que resultó en los daños. Así que bueno, digamos, en la primer vertiente son estos dos argumentos, ¿no? Ilicitud no es ilicitud porque aquí estamos hablando de ilicitud en términos de derecho mexicano. Y dos, Placa no puede tener aplicación sobre daños que ocurrieron en México. Pero bueno, asumiendo el escenario en el que el juez diga, no, yo considero que sí es aplicable Placa y que la ilicitud también abarca la ilicitud bajo otras legislaciones, entonces la regla de base aplica. En ese caso, también tenemos una serie de argumentos para hacer valer alguna de las 6 excepciones que prevé Placa. ¿Por qué? Porque la regla de base es, se prohíben las acciones de responsabilidad civil extracontractual por hechos ilícitos de un tercero, salvo 6 excepciones. En el caso de México son 2 particularmente las relevantes. Una de ellas se refiere a la negligencia, algo de lo que ya les anticipaba, ¿no? Cuando los actores de la industria negligen, ignoran, hacen caso omiso del deber de cuidado con el que deberían de conducirse en sus actividades comerciales, ¿no? Este deber de cuidado adicionalmente se ve reforzado tratándose de productos, pues básicamente diseñados para matar, ¿no? Como son las armas de fuego. Entonces, por un lado está
la excepción relativa a la negligencia y por otro hay una excepción relativa a la violación de la legislación aplicable. Aquí no solo hablamos de la legislación aplicable a la actividad de la industria de las armas en sentido estricto, sino a la legislación aplicable sobre todo lo que hacen, sobre el comercio, sobre la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una batería muy importante de normativa que todos los actores de la industria tendrían que cumplir y han omitido cumplir, ¿no? En gran medida, sintiendo ellos que están escudados por esta ley, por placa. ¿Por qué? Porque básicamente digamos, si la tensión está entre el lucro y la observancia de la ley, pero de por medio está esta barrera procesal que impide que avancen las acciones en su contra, pues bueno, le damos un poquito más acá al lado del lucro en la balanza, ¿no? Entonces, pues con esto, chicos, creo que he abordado más o menos el panorama general del litigio, los rasgos principales de esta acción presentada por el Estado mexicano en una corte federal en Boston. Y bueno, pues más allá de que espero que tengan muchas preguntas para que podamos intercambiar un poco, todavía entiendo que tenemos un momento más antes de concluir. Yo quisiera invitarlos a todos a que sigan con interés esta acción, porque más allá del resultado que obtendremos en el litigio propiamente, que nosotros estamos confiados en la fortaleza de nuestros argumentos y en que prosperen, ya está obteniendo muchos, digamos, resultados positivos en otros ámbitos, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Ha recibido muchos apoyos y hay cada vez más voces que claman porque la industria deje de hacer lo que está haciendo porque claramente las cosas no van bien. Así que, bueno, a sus órdenes para escuchar preguntas y para que conversemos. Muchísimas gracias por esta presentación, realmente muy interesante. Y bueno, no quiero quitar más tiempo para abrir el foro a las preguntas. Tenemos una pregunta de Camila Ojeda. Por favor, Camila, adelante. Hola, buenos días, licenciada Liliana. Perdón, es para no tener interferencia de micrófonos. Bueno, muchas gracias por la presentación, realmente muy interesante. Me surgen muchas preguntas y es principalmente estos retos de las normas de contacto que mencionó al final. Así como ustedes abogan por la ley donde se cometió el delito, que esta es la ley que va a fungir, ¿cómo combinan que van a usar derecho mexicano en una corte de Estados Unidos? ¿Y cómo separa México como un estado, o qué tipo de personalidad tiene el Estado mexicano en una corte extranjera local, ¿no? Y sí, esas serían más o menos como mi pregunta de la estrategia de tantas barreras y tanta extraterritorialidad y bueno, sí, gracias. Gracias a ti, Camila, por tus dos preguntas. Ambas son muy interesantes y han sido, pues ahora sí que algunos de los temas recurrentes en esas conversaciones que hemos tenido. En primer lugar, la personalidad jurídica de México como demandante. La legislación estadounidense prevé expresamente la posibilidad, a diferencia nuestra, en México no hay, digamos, en ninguna ley procesal se prevé expresamente que los estados extranjeros pueden acudir ante las cortes mexicanas. Perfectamente se podría construir el caso. Dicho lo cual, en el derecho estadounidense está previsto. Evidentemente, ello conlleva que el litigante, en este caso el Estado, se pone en un pie de igualdad respecto a los otros litigantes. Es decir, que algunas prerrogativas que normalmente tendría el Estado en otro tipo de litigios, no las tenemos en este. ¿Por qué? Porque digamos, se actúa en el procedimiento en un pie de igualdad. Con las demandantes nos sometemos exactamente a las mismas normas del procedimiento, con los mismos términos y en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, sí, esta puede sonar un poco
raro porque pues es sui generis, efectivamente, pero está provisto en la legislación estadounidense que pueda hacerse, ¿no? Y por aquí creo que omití comentarles que es la primera vez que un estado extranjero demanda a actores de la industria de las armas. Ello también pues es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque pues va a ser la primera vez básicamente que una corte va a manifestarse sobre daños ocurridos de manera extraterritorial. Es una peculiaridad pensando, por ejemplo, en los antecedentes de los 90, ¿no? Antes de Placa, eran gobiernos locales en Estados Unidos. En este caso es un gobierno extranjero por daños que ocurrieron fuera de territorio estadounidense. Y esto me lleva a tu otra pregunta, Camila. ¿Cómo enlazar el derecho extranjero, en este caso el derecho mexicano aplicable a los daños, con el derecho estadounidense? También es un tema de derecho internacional privado clásico y es, digamos, en litigios transnacionales es bastante común que se haga este ensamble de derechos. Evidentemente la legislación procesal aplicable es la estadounidense, pero tratándose de daños extraterritoriales, como les decía, lex loci delicti, la legislación aplicable a los daños es la legislación mexicana, ¿no? Sé que no suena tan intuitivo, pero en términos de litigio transnacional, pues esto es muy común. Piensen, por ejemplo, ustedes en los antecedentes que hay de daños transfronterizos, sobre todo daños al medio ambiente, ¿no? Una fábrica de pintura está del otro lado de la frontera y contamina un río que corre entre dos países o entre más países, ¿no? Entonces, digamos, este rasgo de nuestro litigio es relativamente común en litigios transnacionales, ¿no? Este ensamble de legislación y lo permiten las normas conflictuales. Gracias por tu pregunta. Espero haber respondido con suficiente claridad. Muy bien. A ver, Larry, por favor, ve tu mano levantada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues tengo un par de preguntas. Muy interesante en general la charla. ¿Cuál es el papel que tiene la narcocultura en nuestro país y también en Estados Unidos en este litigio? Estaba pensando en este tema de la responsabilidad extracontractual, pensando quizá a lo mejor en empresas como Netflix o como, pues no sé, algunas otras empresas como de este estilo que producen series que a veces ensalzan o idealizan o romantizan pues la violencia que vivimos en ambos países, ¿no? Y que de alguna manera pues también abonan a que las personas quieran comprar estas armas y quieran ingresar al crimen organizado, que a veces se ven forzadas también a hacerlo, ¿no? Y también yo estaba pensando pues que digo, suponiendo que se logra avanzar en esto y esperemos que así sea, creo que también pues se tendría que atacar desde otra manera, pues a lo mejor, no sé si decirlo como federal en nuestro país, porque digo, si bien es cierto, podríamos lograr que ya no se distribuyan estas armas en Estados Unidos o no sé, pues siguen entrando a nuestro país, ¿no? Independientemente de que se produzcan o no allá, pues están entrando a nuestro país, ¿no? O sea, nosotros México estamos permitiendo que ingresen. Creo que también allí hay algo que tendríamos que resolver en un aspecto político en México para no permitir que entren esas armas, ¿no? Porque a lo mejor habrá otros países, otros lugares en donde se produzcan estas armas, pero el problema también creo que debemos de verlo desde esta perspectiva, ¿no? Creo que no permitir que ingresen estas armas, porque estoy pensando en lo que sucedió justamente en Guanajuato, creo que hace 2 semanas, ¿no? El tema de pues que hubo unos policías que fueron a una secundaria a como a dar una especie como de asesoramiento o de entrenamiento a los estudiantes y que digo, pues es terrible, ¿no? Que estemos llegando ya a ese extremo en el que se crea que los alumnos tienen que estar capacitados para enfrentar una situación así, ya es creo que otro nivel de inseguridad, pero principalmente el tema de la narcocultura. Me llama mucho la atención cómo podríamos relacionarlo con este litigio. Muchas gracias. Gracias a ti por tu pregunta. A ver, por un lado, el tema de la narcocultura.
A ver, yo creo que entramos en la eterna tensión entre la libertad de expresión y, por ejemplo, en este caso sería digamos, la seguridad pública, ¿no? El interés del Estado en preservar la seguridad pública. Habrá quienes digan que la libertad de expresión tiene que tener un límite en la medida que ese límite corresponda a evitar la apología del delito, por ejemplo, lo que estabas diciendo, ¿no? Habrá muchas personas que coincidan con lo que estabas diciendo, que este tipo de series, por ejemplo, romantizan pues ahora sí que el mundo del narcotráfico, ¿no? Del crimen organizado. Pues en nuestro país, hasta donde tengo conocimiento, incluso los narcocorridos ya tienen ciertas limitaciones en difusión. No es el caso, por ejemplo, de estas series que tratan el tema, vaya que con profundidad. Yo pienso que sobre todo los países que sufrimos en gran medida este flagelo que es el crimen organizado, pues podríamos de alguna manera plantearnos en la medida, evidentemente, que la legislación lo permita, ¿no? Repito, esto evidentemente refleja, hay muchos predicamentos jurídicos sobre, digamos, los confines de una libertad en relación con una atribución del Estado, ¿no? En este caso, repito, concretamente la libertad de expresión y el deber del Estado para resguardar la seguridad pública y preservar la vida de los ciudadanos, sobre todo, ¿no? Pero pues francamente no, más allá de una opinión personal, no tendría mucho más que decirte, Larry. Creo que el tema de los narcocorridos nos da pues ahora sí que un hint sobre lo que el Estado considera de este tipo de productos audiovisuales que de alguna manera romantizan o banalizan un flagelo pues que transgrede los valores más esenciales de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues eso es ahora sí que una opinión a título personal. Y por otro lado, sí, sin duda alguna, tienes toda la razón en cuanto a que pues esta acción judicial no va a hacer que cambien muchas cosas, ¿no? Y desafortunadamente, pues no podría con una sola acción el Estado resolver el problema que tenemos. Pero, como les decía al principio de esta conversación, esta acción civil se enmarca en una estrategia general, no solo a nivel bilateral, porque con Estados Unidos también hemos renovado ciertos compromisos relativos bueno, o más bien que incluyen el tema del tráfico ilícito de armas de fuego a nuestro país, el entendimiento bicentenario recientemente acordado, una declaración, digamos, lanzada por ambos estados con diversos compromisos relativos a la atención a las comunidades, incluyendo el factor de la delincuencia organizada y también del tráfico ilícito de armas de fuego, la trata de personas, etcétera, etcétera. Pero también a nivel nacional y creo que aquí viene bien compartirles, ahora sí que desde una experiencia personal, trabajando pues ya ¿cuánto ya vamos a cumplir en agosto? 3 años, qué rápido, ¿no? Desde que empezamos con los trabajos en relación con el litigio, sí ha generado una discusión muy interesante y un intercambio muy fluido entre las diversas entidades gubernamentales relacionadas con, digamos, no solo la seguridad pública, sino también con el tráfico ilícito de armas de fuego, etcétera. Sí ha creado una sinergia muy positiva en pos del diálogo y del trabajo conjunto. Entonces, yo creo de verdad que este litigio, como les decía, más allá del resultado propiamente en la Corte Federal en Massachusetts, va a resultar en más cosas, porque sin duda alguna el trabajo también está en casa, ¿no? Obviamente nosotros podemos ponerle ya una presa a ese río de armas de fuego que llegan, pero también tenemos trabajo que hacer en casa y sí les puedo decir que se está trabajando en muchas cosas también en el ámbito, digamos, de la administración pública, de la seguridad pública.
Veo levantada la mano del cónsul. ¿Qué tal a todos? Gusto de saludarlos. He estado escuchando por ratitos porque tenía que estar en otros lados. Muchas gracias, Liliana, por tu tan completa presentación sobre el litigio. ¿Se sabe cuándo es que el juez va a manifestarse si le da entrada al litigio o no? ¿Qué expectativas tienen en la consultoría jurídica al respecto? Muchas gracias, cónsul. Toca un tema absolutamente esencial que no habíamos tratado. El 12 de abril pasado tuvimos la audiencia sobre jurisdicción. Apenas estamos en la fase de jurisdicción y como adecuadamente señalaba el cónsul Fierro, estamos a la espera de la decisión en materia de jurisdicción. Es decir, que el juez apenas va a determinar si va a entrar al fondo o no. Si placa efectivamente bloquea procesalmente esta acción civil o no. No hay un término, cónsul, digamos un término procesal. El juzgado, la corte no está obligada a emitir su decisión en un término preciso o específico. Dicho lo cual, pues sí, ya ha tardado más de los tiempos promedio, lo cual se entiende por, pues ahora sí que el carácter inusitado de este litigio y las consecuencias que podría tener. Nosotros, después de la audiencia del 12 de abril, teníamos una expectativa de que en los 2 meses posteriores se emitiera la decisión, pero bueno, esos 2 meses ya transcurrieron con exceso, ¿no? Creemos que tiene que llegar necesariamente antes del otoño, o sea, digamos en el escenario más largo, por ahí de septiembre, octubre. Esperamos ya recibir esa resolución porque pues obviamente en caso de ser favorable a nuestros intereses, significa que el juez estimó nuestros argumentos y procedería con el estudio del fondo. Muchas gracias. A usted, gracias. Camila preguntaba en el chat en dónde se puede seguir la acción de litigio, si hay alguna red que lo está consignando o cómo pueden hacer el seguimiento. Muchas gracias, sí. De hecho, yo les sugiero, para quienes no lo hagan todavía, que sigan las redes sociales, evidentemente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la del propio Consulado de México en Boston, porque nos ayudan a replicar todas las noticias del litigio, y también que visiten la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque todos los documentos, incluido la demanda, los escritos de amigos de la Corte, la contestación, las réplicas, están publicados. No recuerdo francamente el nombre preciso. Wilma, no sé si tú te acuerdas exactamente del nombre preciso del mini site adentro de la Secretaría. Ahora les pongo el link en el chat. Denme un segundito. Mil gracias, sí, porque creo que para quienes estén interesados va a ser esencial darles una revisada, una ojeada a todos los documentos, van a encontrarse tal cual con los argumentos presentados ante la Corte, la manera como nos respondieron, y ese mini site se va a ir actualizando constantemente. Así que están invitados a darle seguimiento de manera constante, ojalá que muy pronto ya con esa resolución de jurisdicción. Doctor Laguna, veo su mano levantada. Gracias, Liliana. Bueno, primero que nada te felicito, te agradezco mucho tu tiempo, por supuesto a Bárbara también y todos ustedes por este extraordinario resumen que nos has hecho de este proceso inédito y único y que estamos testigos a través de lo que nos has dicho de este momento, lo cual para nuestros alumnos y como la Universidad de México, pues siempre es una cosa que nos llena de orgullo tener la compañía de extraordinarios profesionistas como tú que engrandecen el proceso de aprendizaje que finalmente es en lo que estamos nosotros. Yo nada más me quedé con una duda, siguiendo con el planteamiento del cónsul Alberto Fierro, de los tiempos y la resolución que se vaya a emitir. Nada más me quedé con la duda, si esto llegara a ser negativo, que no se le diera entrada o yo qué sé, ¿cuál es el plan B? ¿Qué seguiría entonces, si fuera negativo esto? Gracias. Gracias, doctor, por sus gentiles comentarios y por la pregunta.
La verdad es que sea cual sea el resultado de la resolución en materia de jurisdicción, va a ser objeto de apelación. Si favorece nuestros intereses, las demandadas van a apelarla. Y evidentemente, si no favorece nuestros argumentos, pues el Estado mexicano también la va a apelar. Entonces, digamos, todavía estamos en una primera instancia y en función del resultado de la apelación se evaluaría un plan B en su caso, doctor. Dicho lo cual, creo que aquí cabe hacer un apunte. Hace poco más de un mes probablemente, el secretario de Relaciones Exteriores también instruyó a la consultoría jurídica a evaluar la viabilidad de otras acciones análogas. Entonces, pues el litigio evidentemente es seminal, es demasiado relevante, pero pues las acciones del Estado mexicano a nivel, digamos, judicial no se van a limitar a esta concretamente, ¿no? Pues creo que ya no veo más preguntas en el chat ni manos levantadas y ya se nos fue la hora que teníamos planeada para esta sesión. Entonces, pues no me queda más que darle las gracias, licenciada Liliana, por esta súper presentación, súper interesante. Y bueno, muchas gracias también por el enlace, que seguramente todos lo vamos a seguir con mucha atención para ver en qué termina todo esto y esperemos que para septiembre, octubre, como lo mencionaba, ya tengamos alguna resolución. Muchísimas gracias al Consulado de México en Boston por todo el apoyo que siempre nos da. Y no sé, Javier, si quieres decir alguna palabra de cierre. Con este acto estaríamos concluyendo ya nuestra primera edición del programa de visitas profesionales para abogados en UNAM Boston. No, nada más, no quiero tomar más tiempo. Simplemente me llena de satisfacción la estupenda relación que la UNAM tiene con el Consulado General de México en Boston. Creo que es un ejemplo del trabajo que no solo lo hacemos en la parte puntual, sino en la parte académica, que es lo que nos une finalmente. Y en eso pues todos salimos ganando. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias al Consulado y a la UNAM por la invitación y gracias a todos por su interés.